ha sido elegido en 3 ocasiones presidente de la República Dominicana, ejerciendo un mandato de carácter progresista y democrático, con lo cual ha impulsado una reforma institucional democrática, un crecimiento económico sostenido, la aplicación de políticas sociales orientadas a la reducción de la pobreza y un notable desarrollo en la infraestructura del país. Ha sido investido con el título de doctor honoris causa por reconocidas universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, dado sus aportes a la democracia, al respeto de los derechos humanos, al diálogo entre los pueblos, a la paz y a la justicia social. En la actualidad es el presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Fundación EULAC. Ahora, por favor, démosles la más cálida bienvenida al doctor Leonel Antonio Fernández Reina. Bueno, muchas gracias, Luca, por tan amable presentación. Un saludo muy cordial y efusivo a los integrantes de la mesa de honor y a todos ustedes, distinguidos participantes en este magno evento. Por supuesto, felicitarles por haber llegado a la 25ª cumbre de Asia. Ustedes le llaman la Cumbre de Plata, y efectivamente así es. He tenido el privilegio de ver esta parte final y me doy cuenta que se mezclan muchas emociones, entre risas, lágrimas y por supuesto mucha bulla. Y veo que han disfrutado su estancia aquí y por lo que he escuchado a la única que no le ha ido bien es a Hillary Clinton. Bueno, me han solicitado ustedes que comparta algunas reflexiones acerca de la democracia en América Latina, sobre todo en los últimos 25 años, tomando en cuenta el hecho de que festejan ustedes la 25ª sesión de esta cumbre Asia. Yo tendré que remontarme un poco más atrás, porque para entender la democracia latinoamericana en el momento actual, tal vez haya que colocarla en un contexto histórico. Y resulta que hace unos años atrás, empezando por el 2008, varios países de América Latina empezaron a celebrar lo que sería el bicentenario de la proclamación de la independencia. Empezaron en el 2008 y yo creo que se fue injusto. Debieron haber empezado en el 2004, porque el primer país de América Latina y del Caribe en haber conquistado su independencia fue Haití, y lo logró en el año 1804. El caso de Haití es un caso singular por el hecho de que no solamente fue que proclamó su independencia, sino que abolió la esclavitud. El primer país que logró abolir la esclavitud, y eso por supuesto tuvo un costo político muy alto, era el mal ejemplo para los otros imperios coloniales, y se produjo su aislamiento diplomático que luego fue reconocido muchos años después. Todo el siglo XIX de América Latina es la lucha por ese ideal de establecimiento de un sistema político democrático. La ruptura con el orden colonial europeo lo que permitió fue la creación del Estado-Nación, pero no la democracia. En el siglo XIX la democracia fue la excepción en algunos países. Lo que prevaleció siempre fue la anarquía, el caos, el caudillismo, dominios militares, pero muy excepcionalmente la democracia. El siglo XX se inicia con varias oleadas o aspiraciones de construcción de un sistema democrático. El último que conocemos es la que se inició aquí, en la República Dominicana, en el año de 1978, cuando a través de un proceso electoral se produjo la alternancia pacífica de poder. Antes había habido intentos, pero intentos fallidos. Yo diría quizás el más relevante, el de mayor significación, fue la Revolución Mexicana del año 1910, que puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz. Hay una foto muy interesante en el Museo de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México, que a mí cuando la vi me llamó mucho la atención. En esa fotografía aparece la figura de Francisco Madero, quien fue el líder político de la Revolución Mexicana. Y al lado se pone aquí, en esta foto, don Francisco Madero,
acompañado de una señora que no se conoce bien quién es, pero que se llama democracia. Es decir, no se tenía conciencia plena de lo que significaba la palabra democracia. Se creía entonces que era la compañera o amante de don Francisco Madero la que había llegado en aquel momento. Bueno, a partir de 1978, decía, empezando aquí en la República Dominicana, siguió al año siguiente en Ecuador, 1979, con la elección de un joven presidente llamado Jaime Roldós, y ya luego siguió toda la década de los 80, en lo que los politólogos o especialistas en temas de América Latina han dado en llamar como transición democrática de la región. La gran pregunta es por qué se produjo esa transición democrática en América Latina y por qué en ese momento y no antes. Y la razón está en que hay una convergencia de fuerzas diversas, externas, internas, económicas, sociales, políticas, que son las que determinan el curso de la historia. ¿Por qué en América Latina se produjo la transición en ese momento? Una serie de factores internacionales, especialmente en Europa. En los años 70 se produjo la caída del régimen militar en Grecia. Se produjo el desplome de la dictadura de la familia Salazar en Portugal. Y en tercer lugar, la muerte de Francisco Franco en España. Esos tres elementos, combinados con la presencia de líderes políticos exiliados en Europa, chilenos, argentinos, brasileños, les hizo entender que el dilema de América Latina no era fascismo contra socialismo, sino dictadura versus democracia. Y que por consiguiente era posible establecer un sistema democrático donde la única forma legítima de acceso al poder sería a través de la voluntad popular expresada a través de las urnas. Lo que habíamos tenido hasta entonces, golpes de Estado militares de derecha o guerrillas de izquierda. Y ya, viendo el ejemplo de lo que estaba ocurriendo en Europa, era posible hacer la transición política pacífica hacia un sistema democrático. Pero en América Latina, la transición democrática de los años 80 es una transición un tanto paradójica, porque normalmente toda transición política está precedida de un cierto nivel de desarrollo económico y social. Sobre todo si lo comparamos con el proceso de transición democrática en Asia. Un país como Taiwán, que era gobernada en forma autoritaria, pasa a la democracia porque está precedida de un bienestar, de un crecimiento económico, de un desarrollo que hace que la sociedad exija que a ese desarrollo económico, a esa prosperidad, se le acompañe con un régimen de libertad y de participación política. Es lo que pasó en Corea del Sur, la misma historia. El desarrollo económico precede a la transición política. Pero en América Latina fue al revés. En los años 70 teníamos dictaduras militares que estaban, por supuesto, desacreditadas porque irrespetaban los derechos humanos, pero a esa situación de dominio autoritario se le añadió una crisis económica, una crisis social que hizo ingobernable la situación en la región. Entonces la transición nuestra hacia la democracia no se debió porque había una situación económica próspera que determinaba en forma automática un sistema político democrático. Ocurrió porque ya los militares no podían seguir gobernando debido al cúmulo de crisis que se les había presentado. La década de los 80, por consiguiente, es la década de transición de regímenes dictatoriales o regímenes autoritarios hacia gobiernos civiles electos en América Latina, pero en un contexto en que se produjo al mismo tiempo lo que los economistas han llamado la década perdida en América Latina desde el punto de vista económico y social. Una institución que realiza estudios de opinión pública, llamada Latino Barómetro, empezó a tomar medidas, empezó a indagar cuál era el sentimiento de los latinoamericanos con relación al tema de la democracia. Y por supuesto todos apreciaban la democracia y sobre todo cuando se produjo el cambio había euforia, había gran alegría en toda la región. Pero en la medida en que pasaban los años y la crisis económica no hacía más que agravarse, fue la década de la crisis de la deuda,
América Latina no estaba en capacidad para enfrentarla, y por consiguiente había un estancamiento económico, las economías no crecían, el desempleo se disparaba. La gente empezó a decir, sí me gusta la democracia, pero prefiero tener comida sobre la mesa. Yo prefiero aquel gobierno que me garantice comida sobre la mesa, y ese el que sea. Porque el sentimiento de la gente va cambiando dependiendo de las circunstancias y de los momentos. Los años 90 es el año de una reforma económica para tratar de impulsar el crecimiento, pero va a coincidir también con una crisis financiera que se va a dar en Rusia, se va a dar en México, se va a dar sobre todo en Asia, ¿no? La crisis asiática financiera de los años 90, que va también a incidir sobre América Latina en el último lustro, los últimos 5 años, y por tanto no se logra a plenitud tener crecimiento económico y desarrollo que vaya en armonía con el sistema democrático. Llegamos al siglo XXI, y en el siglo XXI, sobre todo a partir del 2003 hacia el 2013, se produce lo que ahora se llama la década de oro de América Latina. Así como tuvimos la década perdida de los años 80, del 2003 al 2013 le llaman la década de oro o la década dorada, en razón de que los precios de los principales productos de exportación de los países latinoamericanos alcanzaron unos precios inéditos, nunca antes vistos. Cuando yo terminé mi primer periodo de gobierno, en el año 2000, el precio de un barril de petróleo era $11. En el año 2008 llegaba a casi $150 el precio del barril de petróleo. Entonces, para países que producían petróleo, o gas natural, o hierro, o soya, o cualquier commodity, fue el momento en que mayores ingresos se produjo en sus economías. Y bueno, pero a partir del 2014, como resultado de una situación mundial, desaceleración de la economía en China, los países nuestros como Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, vendían sus productos fundamentalmente a China. Y China se convirtió en la gran locomotora de la economía global. Compraba todo, ese incremento de la demanda disparó los precios. Pero el impacto de otra crisis financiera, la más grave, la más severa, la más profunda que ha conocido la historia de la humanidad en los últimos 80 años, esa crisis financiera produjo a su vez otro estancamiento, otra recesión. China crecía a un 12% anual, se redujo a la mitad, a un 6%. La demanda de productos de América Latina, por consiguiente, se redujo, y al reducirse se generó una caída en el crecimiento económico de nuestros países. Como resultado de ese estancamiento en el crecimiento, se genera el descontento social, las protestas sociales y una crisis política en varios de los países de la región. Todo esto es para que ustedes puedan entender la complejidad del mundo moderno. Tanto para hacer la transición hacia la democracia no fue suficiente que se expresara desde adentro el descontento con las dictaduras. Ocurrieron fenómenos globales, fenómenos internacionales que terminaron teniendo un impacto al interior de los países. Pero también, en el momento actual, tanto de auge como de declive, son factores globales los que están incidiendo en el destino de nuestros países. Nunca antes en nuestra historia se había habido o se había visto una correlación tan evidente entre factores económicos globales y situación económica, social y política interna de cada uno de nuestros países. Si la economía global anda mal e impacta negativamente en nuestros países, vamos a presenciar un periodo de conflictividad, un periodo de crisis, de desarmonía social. Nunca habíamos sido tan dependientes de lo que ha ocurrido a escala mundial. Sin embargo, la pregunta que ustedes pueden hacerse, ¿y cuál sería el rol de nosotros individualmente frente a eso que está más allá de nuestro control, que está más allá de nuestra voluntad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, ustedes son parte de una generación privilegiada, porque nunca antes en la historia de la humanidad se había vivido un cambio de época tan radical como el que se está viviendo en estos momentos.
Es un cambio de época llevado a cabo por la más intensa revolución tecnológica que el mundo ha conocido y de la que ustedes son parte, porque ustedes son parte de la generación digital, diferente a la mía. La mía es la generación analógica que ha migrado hacia la revolución digital. Y yo les miro a ustedes y me da la impresión que me miran como con cierta curiosidad. Este señor parece ya una pieza de museo, viene de otra época, pero comprendo sus aspiraciones, comprendo sus necesidades y el deseo de jugar un rol relevante en sus respectivos países para garantizar la democracia y la prosperidad. El hecho mismo de que de manera tan entusiasta hayan estado participando en este evento me revela justamente que ustedes se sienten comprometidos con lo que pasa en la región, comprometidos en términos de garantizar la libertad, la democracia, la participación, el diálogo, la solución por vía pacífica de los conflictos que se presentan en nuestros pueblos. Y entonces, la gran interrogante es esa. Ustedes participan acá, participan durante todo un año en sus escuelas, en sus países, para venir a debatir y a reflexionar acá, y eso les proporciona un conocimiento que siempre es lo único que sirve para guiar la acción. En la medida en que se tiene la capacidad para pensar, para reflexionar críticamente, para tomar decisiones, se tiene una ventaja en la vida. El asunto es cómo aplico esos conocimientos. Y entonces, cuando me cuestiono de nuevo sobre el rol individual de cada uno de ustedes en medio de este mundo de gran complejidad, ¿cuál puede ser? Y mi respuesta, conforme a mi modesta experiencia, es que nadie, por más inteligente, por más talento, por más conocimiento que pueda tener, puede desempeñar un rol de importancia en generar cambios sociales o transformación si pretende hacerlo aisladamente. Nosotros como individuos es poco lo que podemos hacer. Para incidir, para influir, para encauzar el camino de la historia, tengo que ser parte de una organización. Tengo que ser parte de un movimiento. Y ese movimiento tiene que, por tanto, crear una fuerza, y esa fuerza incide en la opinión pública, en las actitudes que la gente tiene y, por lo tanto, en la conducta colectiva que se va a adoptar en medio de la sociedad. Esta participación de ustedes es parte de eso, no lo han hecho individualmente, son parte de Asia. Y Asia se propone generar conocimientos prácticos acerca de los conflictos que ocurren en nuestros pueblos y cómo poder resolverlos. Entonces todos ustedes, en los años por venir, están destinados a salir del mundo de la academia, a salir del mundo de la simulación de los debates y entrar en el mundo de la realidad real, a la que tenemos que abocarnos. Y en ese mundo real yo lo que pienso es que para que ustedes, siendo parte de un movimiento, de una organización, que puede ser un club cultural, que puede ser la iglesia, que puede ser un partido político, que puede ser una institución sin fines de lucro, una ONG, para que aún participando dentro de ese movimiento, ustedes puedan ser relevantes y dejar su huella en la historia, tienen que armarse de valores, de principios y de creencias. Y yo creo que los valores más importantes para poder influir positivamente son los valores, primero, de la paz, aprender a convivir civilizadamente, los valores de la seguridad, de la verdad, de la justicia y de la libertad y la solidaridad. Yo pienso que ustedes dejarán sus huellas en la historia si asumen la solidaridad y, sobre todo, trabajar siempre en favor de la dignidad de los seres humanos. Si así lo hicieren, yo sé que sus familiares, sus pueblos se sentirán muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias y buenas noches.